Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Es un gusto saludarlos y compartir un poco más con ustedes la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar los últimos versículos del capítulo 22. Vamos por el capítulo 23, mis hermanos, para poder culminar al versículo 31. Éxodo capítulo 22. Y nos dice de esta manera: porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada. Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿Por qué dormirá? ¿Con qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey, de tu oveja, que 7 días estará con su madre y el octavo día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Hermanos, la semana pasada vimos un poco sobre el contexto de los versículos 6 al versículo 13. Hoy nos vamos al 13 al 31 para poder armonizar lo mejor que podamos y aprender un poco de la bendita palabra de Dios. Y recordemos, hermanos, la conexión que tenemos con las lecciones pasadas para comprender de que la lección es que debemos de responder a Dios no solo por lo que hacemos maliciosamente, sino por lo que hacemos despreocupadamente. Cuando vemos todas las demandas del Señor en nuestra relación con el prójimo, que tiene consecuencias verticales cuando las horizontales están desviadas, están desorientadas, porque nuestra relación con el prójimo, Dios lo ve. Nuestro diario vivir con Dios está en conexión con nuestro prójimo. Y pensando en todo lo que Dios está pidiendo a su pueblo para que aprendan a interpretar, a meditar correctamente en los 10 mandamientos. La ampliación que tiene cada mandamiento, todas las áreas que abarca. Nos ayuda entonces para comprender lo que la palabra del Señor quiere que nosotros aprendamos para madurar espiritualmente, para ser sabios, ser prudente, tener la sabiduría, la excelencia de esta sabiduría de Dios en nuestra relación con el prójimo. Vemos lo que Dios entonces prohíbe a su pueblo y podemos nosotros verlo de diferente forma, de acuerdo a diferente contexto, pero la idea está clara, que es en nuestra relación con nuestro prójimo. Y si es en relación al prójimo, podemos nosotros ver, mis hermanos, por ejemplo, cada uno de nosotros podemos ver a ninguna viuda ni huérfano afligiréis,
Hermanos, esta realidad que hay en el mundo social debe de ser responsabilidad de cada uno de nosotros. Dos palabras que Dios hace recordar a su pueblo. Por favor, no aflijan a la viuda y al huérfano. Porque si ustedes lo van a hacer el día que ellos clamaren hacia mí, yo soy misericordioso, yo voy a escuchar la oración de ellos. Y la consecuencia es que por estar abusando de la viuda y del huérfano, yo puedo cortar la vida del esposo para que pueda quedar viuda ella, o también puedan quedar huérfanos los hijos y van a sufrir las consecuencias de lo que ustedes mismos han sembrado. Y cuando vemos nosotros, mis hermanos, lo que hay acá, podemos ver, hermanos, que debemos de tener cuidado en no maltratar a la viuda y al huérfano, porque esto es desagradable delante de Dios. Podemos nosotros pensar que como si que estas leyes ya no tuvieran nada que ver con la vida cristiana. Pero podemos ver nosotros que los principios siguen vigentes para poder andar con mucha sabiduría, mucha precaución, mucho temor de Dios. Cuando vemos que en una sociedad, en un pueblo, en una aldea, en una colonia, pues pueden suceder cosas a las familias y que nosotros tenemos la responsabilidad de velar para poder mantener el orden que es agradable delante de Dios, máxime en una iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con la viuda y con el huérfano. Pero podemos notar, mis hermanos, que la palabra del Señor en el versículo 25 nos lleva a otra área de la vida, donde dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. O sea, cuando hay alguien que por necesidad, en su pobreza, en sus limitaciones, presta dinero, si es para satisfacer una necesidad premiante, una necesidad temporal, por el nivel de vida de pobreza que lleva este ser humano, lo que advierte la Biblia para el pueblo de Dios: no se aprovechen de él. Y no solo no se aprovechen de él, ni tampoco se le va a imponer usura, o sea, intereses desmedidos, intereses no autorizados. Miremos lo que dice la palabra del Señor: no aprovecharnos con él como logrero, dice, ni le impondrás usura. Lastimosamente, a veces la sociedad ha perdido esta forma de vida, y la iglesia, que también no marca la diferencia, como si que el mundo no ve la diferencia entre el pueblo de Dios con los que no son pueblo de Dios. Pareciera ser que viven igual, porque todo mundo piensa en intereses y todo mundo piensa de alguna manera qué provecho sacar de algo que preste, máxime si es dinero. Y entonces la palabra del Señor advierte a su pueblo: cuando es un hermano de ustedes, cuando es un pobre dentro de su pueblo, cuando él es huérfano o viuda, por favor, o cuando llegue el pobre a prestar dinero dentro de su familia por una necesidad, no se aprovechen de él o de ella, pero tampoco van a ponerle usura a ese dinero, porque no es correcto delante de mí. Acá claro que hay muchas cosas de por medio, pero por lo menos la idea que acá tenemos es recordar esto que enfoca la palabra del Señor. Mis hermanos, podemos ver que también para aquellos quienes están en extrema pobreza, el versículo 26 dice de esta manera: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo.
¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Miren el Señor cómo está advirtiendo al pueblo cuando en realidad se presente una necesidad extrema en la vida de las personas que viven en extrema pobreza, que lo único que tienen es dejar de empeño la capa, dejar de empeño, si nosotros le queremos llamar, la única chamarrita que tienen. Y entonces solo nos lleva a pensar, mis hermanos, que el Señor le advierte a aquellos que les llega esta necesidad en sus manos, devuélvanlo antes de tal hora, porque es lo único que él tiene con qué cubrirse. Porque si él va a clamar a mí, yo voy a escuchar, y yo soy misericordioso, y yo voy a ir contra aquellos que han hecho tal cosa. Y hermanos, podemos nosotros ver que la palabra del Señor para interpretar los 10 mandamientos y las diferentes áreas que hay, en sus diferentes leyes que hay, como estos 10 mandamientos y las 613 en relación con el prójimo tiene que ver mucho en la forma de nuestra relación con Dios, cómo vivir bien delante de Dios. Podemos nosotros aprender de la palabra del Señor, de que Él es justo, Él es misericordioso, Él está al tanto de las necesidades de las diferentes personas, diferentes niveles de vida que hay en esta sociedad, pero nos ayuda para que nosotros aprendamos de que no todos viven el mismo nivel de vida económica, no todos en una sociedad viven el mismo nivel de vida material. Hay quienes que estén posiblemente en la experiencia de estar ganando ni siquiera el salario mínimo, sino solo tratando la manera de salir en lo más bajo, porque no han tenido la oportunidad o no tuvieron la oportunidad de desarrollarse o estudiar o tener padres con facilidad de darles estudio. Y era mucha pobreza en la familia y no pudieron desarrollarse. Son las personas que les cuesta encontrar trabajo en una empresa, porque sabemos que las empresas por lo menos piden niveles de educación académica y que los que más sufren son aquellos quienes no tuvieron la oportunidad de estudiar. No todos podemos juzgarlo al mismo nivel. Algunos no estudiaron porque no quisieron. No es que no había dinero en el hogar, pero ellos no quisieron. Pero no es una regla general, pero podemos nosotros entender lo que acá hay en el fondo. Tener mucho cuidado, mis hermanos, en lo que enfoca la palabra del Señor, para que nosotros podamos aprender que estos textos, versículos 26, 27, está hablando de los niveles de vida que hay en un pueblo, en una aldea, en una sociedad, en un país, en una iglesia, que no todos tienen el mismo nivel de vida. Para eso están las leyes divinas, las leyes de lo alto, la sabiduría del Dios Altísimo, para que notemos, hermanos, que debemos de detectar las necesidades que se pueden presentar y nosotros educarnos para no ofender a Dios cuando en determinado momento llegue esta situación en nuestro hogar. Tener que velar por estas necesidades que se dan dentro de una iglesia, una colonia, una sociedad o dentro del pueblo de Dios para poder ser sabio, ser prudente. Hay algo más, versículo 28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Hermanos, los jueces eran los encargados de dar solución de acuerdo a las leyes mosaicas, de acuerdo a la palabra de Dios, para guiar al pueblo, para orientar al pueblo, para dar solución a los conflictos, para que puedan ellos ayudar a las personas, que enseñarles a toda la sociedad o a todo el mundo judío en ese tiempo, en la antigüedad, para que puedan solucionar sus problemas de acuerdo a los mandamientos, a los preceptos, a los principios
de la palabra de Dios, porque eran los líderes que Dios había puesto. Pero cuando nosotros vemos que esa es la responsabilidad que Dios ha dejado sobre los jueces para guiar al pueblo a través de su palabra, conociendo las leyes, entonces Dios también advierte a aquellos quienes son ciudadanos: por favor, no vayan a estar injuriando a los jueces, diciendo cosas que no son la realidad de acuerdo a mi palabra, hablar mal de ellos sin un justo juicio. Cuando nosotros vemos, hermanos, la advertencia que Dios hace acá, también Dios cuida a sus líderes, cuida a sus siervos, cuida a los que están al tanto para guiar al pueblo, al rebaño de Dios, para comprender, mis hermanos, que puede llegar cualquier conflicto, pero Dios, que conoce el corazón de sus siervos, en este caso los jueces, advierte para los ciudadanos que por favor no injurien a los jueces, que no digan cosas que no es agradable delante de Dios, que no digan cosas que no es de acuerdo a la realidad de la palabra de Dios, que no estén hablando cosas en lo que en realidad Dios sí ha dado autorización a los jueces para guiar al pueblo, para no estar injuriando el liderazgo que Dios les ha dado. Entonces viene la palabra del Señor. Claramente nos dice: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Hermanos, aquellos quienes han sido puestos por reyes, cuando nosotros recordamos que primero fueron jueces, después fueron reyes, Saúl, David, cuando nosotros vemos a Salomón, podemos nosotros ver que esto es solo una figura de lo que era el príncipe de los príncipes, el príncipe de paz. Recordando que ellos solo eran una figura, un tipo de que vendría un príncipe de paz, que era un príncipe perfecto. Y lo que acá advierte la palabra del Señor: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y cuando recordamos al pueblo de Israel, por no estar al tanto de la palabra del Señor y no detectar que Jesús era el Mesías, era Dios hecho carne, lo mandaron a la cruz, lo maldijeron, lo escupieron, y tristemente, hermanos, los líderes, los jueces, los siervos, los pastores, los misioneros, los evangelistas, hermanos, deben de estar listos, porque aunque quisiera el Señor, de acuerdo a su voluntad, que esto no se dé, pero hermanos, se puede dar. El pueblo puede estar en murmullo contra los siervos de Dios, contra los líderes que Dios ha levantado. Pero debemos de recordar, mis hermanos, que esto es parte de lo que es la vida espiritual, el crecimiento de madurez, para entender que no todos están al mismo nivel de vida espiritual, no todos están al mismo nivel de madurez espiritual, aunque todos se nos dio a beber del mismo vaso, de ese manantial de Jesucristo, de esa dulzura de Jesucristo. Nadie duda de lo que Dios nos dio, que está en toda su plenitud, para que sea fuente inagotable dentro de nuestra vida, pero que lastimosamente por la madurez, por la poca comprensión de la palabra, por no entender cómo explicar la palabra, cómo interpretarla o cómo aplicarla, muchos estarán injuriando a los jueces, como advierte la palabra del Señor: ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Maldecir que va en dirección a querer ver muerto a fulano o sutano, no querer verlo para siempre, no querer verlo eternamente. Esto solo saca a luz que muchos no son de fe y son falsos cristianos, porque aunque no quisiera ver el cristiano a su hermano débil en la fe sobre esta tierra, déjenme decirle que Dios, para aquellos quienes en realidad son sus hijos, Dios trata con ellos, los disciplina, los lleva a la madurez tarde o temprano. De una o de otra manera va a tratar con ellos, para que cuando lleguen allá en los cielos
todos podamos amarnos en perfección y en la plenitud de toda esencia de lo que Dios ha querido para su pueblo, para entender, hermanos, que acá sobre la tierra es donde tenemos la responsabilidad de amarnos y perdonarnos, para que nosotros entendamos que pueden llegar los conflictos, puede llegar esta realidad de que muchos van a injuriar y otros van a maldecir, pero Dios siempre es justo. Dios siempre va a estar protegiendo a sus siervos, a sus líderes, a su pueblo, porque Dios tiene un propósito con cada uno de ellos. Y entonces también nos dice la palabra del Señor: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás al primogénito de tus hijos. Cuando nosotros vemos este versículo, recordamos que el pueblo de Israel, en términos general, de acuerdo a la experiencia, el contexto de historia y de la edad en que se escribió esto, todo mundo, sus negocios, su empresa, tenía que ver mucho con el mundo de la agricultura. Y para el pueblo se le demandaba para aprender a dar las primicias que le corresponde a Dios, para que cada uno de nosotros recordemos, mis hermanos, que incluso hasta el primer fruto del vientre de una mujer, Dios pide a la familia, pide al hombre de fe para que honre a Dios, reconociendo y recordando de que la primogenitura, el primer hijo de una familia, tenía doble bendición espiritual y material, pero tenía doble responsabilidad delante de sus padres terrenales, pero también delante de sus hermanos que venían por nacer. Y entonces Dios le da valor para que el núcleo familiar tome un orden, haya una influencia de orden, de autoridad bíblica, porque cosa contraria, si esto no se daba, no demorará la primicia de tu cosecha. Había consecuencias. Si tampoco daban lo que es el primogénito de sus hijos, el primero, también habían consecuencias. Entonces, la palabra del Señor nos recuerda a cada uno de nosotros la amplitud de estos mandamientos, de estos principios, de estas ordenanzas, para comprender que tenía diferentes áreas en relación al prójimo, que está conectado con lo vertical, que es nuestra relación con Dios, para que tenga sentir, para que sea agradable delante de Dios. Y el versículo 30 nos dice de esta manera: lo mismo harás con el de tu buey, de tu oveja. 7 días estará con su madre, y el 8º día me lo darás. Hermanos, cuando vemos que también va alcanzando hasta el reino animal, podemos nosotros ver, mis hermanos, el Dios de orden, que Él es el Señor de señores, Él es el soberano, el dueño de los cielos, de la tierra, de todo lo que existe, del mundo animal, del reino animal. Y Él tiene toda la autoridad para pedirle a su pueblo, para que ellos demuestren lealtad y fidelidad a Dios, en amor al Señor. Y cada uno de nosotros, hermanos, cuando vemos lo que acá hay a la luz de la palabra del Señor, nos ayuda para que nosotros podamos ver la ampliación que hay de la palabra del Señor. Y hermanos, cuando nosotros vemos diferentes áreas, podemos nosotros entonces entender que si se les demandaba de obediencia hasta lo que poseían para aprender a adorar y a servir a Dios, podemos nosotros comprender que de aquí viene el principio de dar. El principio de dar, que tiene que ver con el primer fruto de la cosecha, el primer fruto del vientre, reconocer que todo le pertenece a Dios. Cuando nosotros damos nuestra ofrenda o damos ofrendas especiales o damos
el diezmo. Nadie puede obligar a nadie. Es alguien que debe de tener un corazón agradecido por esa bendita regeneración que Dios obró en la vida de los hijos, en la vida de los que han sido alcanzados por la sangre de Cristo, en reconocimiento que todo le pertenece a Él, porque alguien puede estar diciendo, mire pastor, pero si son primicias, ahora ya no es válido, si son diezmos, ya no es válido. Miren hermanos que a la luz de la palabra del Señor, claramente que estos solo son principios para reconocer que todo le pertenece a Dios. Cuando nosotros recordamos que creció la iglesia primitiva y se dieron diferentes necesidades y por persecuciones y falta de trabajo o pérdida de tierra que se dio en la iglesia primitiva en el libro de Hechos, podemos nosotros ver que sale a luz lo que son estos principios de dar, que todo le pertenece al Señor. Y no solo como dice la ley, el 10%, porque esto solo es un principio. La palabra de Dios dice que cuando vieron las diferentes necesidades que se estaban dando por persecución, por hambruna, por pobreza, por muchas cosas que se estaban dando por causa del evangelio, muchos participaron en colocar a los pies de los apóstoles para poder solucionar esas adversidades. Algunos dieron dinero, otros dieron posiblemente joya, otros dieron terrenos, otros dieron casa. Y miren, hermanos, cuando nosotros aprendemos que esto viene desde el Antiguo Testamento, no como imposición, sino como agradecimiento, que los que más tienen, Dios los llama a la reflexión para que aprendan a adorar a Dios con lo que tienen, ya sea bienes, ya sea dinero, sea lo que hay dentro de sus corazones, no porque los estén manipulando, obligando, sino porque como una actitud de adoración, cuando nosotros aprendemos que esto es necesario hacer para cubrir las diferentes necesidades, aprendemos a vivir de una manera agradable delante de Dios. Y entonces acá solo tenemos estos principios que tampoco están nada más ligado a los 10 mandamientos o las 613 leyes. Recordemos que antes de que llegara la ley que se le dio a Moisés, ya Abraham daba su diezmo. Ya nosotros podemos ver que desde el tiempo de Abel y de Caín daban sus ofrendas. Ya nosotros vemos que Job, ni aún antes que no hubiera ley, levantaban altares y presentaban sus animalitos para poder dar de ofrenda al Señor, para que nosotros recordemos que esto nos ayuda nada más para aprender lo que es el principio de dar, para que nosotros recordemos que la bendita escritura en el Nuevo Testamento dice que es más bienaventurado dar que recibir. Somos tentados para ser egocéntricos, somos tentados para ser orgullosos, somos tentados para pensar de que todo lo que ganamos es de nosotros y todo lo que tenemos es de nosotros. Y cuando somos tentados de esa manera, que no hay tiempo para el Señor, no hay dinero para el Señor, no podemos ayudar en nada de lo que tenemos para la obra del Señor, hermanos, solo sale a luz que nuestro corazón está endiosado a las cosas que no nos pertenecen, porque toda la creación es del Señor. Tal y como la palabra de Dios lo dice, mía es la creación y de nadie más, mía y solo mía, si dice la palabra del Señor. Y cuando nosotros vemos estos principios de dar acá, podemos ver que no podemos nosotros limitarlo y decir que esto ya no se puede hacer o ya no se puede dar, porque tal y como dice la palabra del Señor, de acuerdo a como Dios lo ha bendecido, que cada quien proponga en su corazón el dar para el Señor. Y hermanos, de acuerdo a como Dios lo ha bendecido, cada quien sabe en realidad que todos no ganan la misma cantidad de dinero. Unos ganan 1,000 al mes, otros 2,000, otros 3,000, otros 5,000 al mes, otros 10,000 al mes, otros 20,000 al mes, otros 30,000 al mes, otros 50,000, otros 100,000, otros quizás hasta $500,000 al mes porque ya tienen empresas. Otros quizás hasta 1,000,000 al mes. No todos están al mismo nivel.
Y acá solo tenemos estos principios para aprender a reflexionar, mis hermanos, que la palabra del Señor, como lo interpreta ya en el Nuevo Testamento, claramente nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. Cuando nosotros maduremos en diferentes áreas, cuando nosotros veamos, mis hermanos, la misericordia y la gracia de Dios, que siendo pecadores, Él provee para nosotros, hermanos, debemos de caer rendidos a los pies del Señor, que ni merecemos llevar nuestra ofrenda, nuestra primicia, nuestro diezmo, o ofrendas especiales, o cualquier cosa que le demos al Señor. No merecemos dar nada, hermano, porque no nos pertenece nada, y solo Dios en su gracia es el que nos ha dado. Pero para aquel corazón agradecido de adoración, que adora a Dios con todo lo que Dios le ha dado, él está consciente que puede dar lo que es agradable delante de Dios, para que no se sienta obligado ni coaccionado, sino porque libre y voluntariamente en amor al Señor lo va a hacer. Y cuando terminamos de ver todo esto, podemos nosotros entonces entender por qué la palabra del Señor dice, para culminar el versículo 31, que lo dice de esta manera: y me seréis varones santos. Escuchen esto, hermanos. Y me seréis varones santos. La santidad está en relación a todo lo que Dios nos ha dado. La vida espiritual, la vida eterna, la gracia de Dios en nosotros, el crecimiento de vida espiritual, la madurez de vida espiritual, todas las áreas de las leyes que están en relación con el prójimo y con el Dios Altísimo, nos ayuda a comprender a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice: y me seréis varones santos. O sea, apártense de lo que es iniquidad, apártense de lo que no es la sabiduría de Dios, apártense de lo que no es la palabra de Dios. Y como acá ya vimos, hermanos, diferentes textos para poder conectarlo, podemos ver que los versículos que vimos claramente está en conexión con todo lo que es desagradable delante de Dios. Por ejemplo, el echarse con animales, el casarse hombre a hombre, mujer a mujer, todo está acá en el fondo. Porque Dios, al crear toda la creación, creó, tal y como dice la Biblia, la corona de la creación, varón y hembra lo crió. Y todo aquel que sale de este marco, pues tristemente le declara la guerra a Dios, y es tiempo nada más que Dios vaya a tratar con él, con ella, con su familia, para aquellos quienes tienen pensamientos liberales, porque ya no perciben ni siquiera el orden natural en lo que Dios crió, todo lo que existe. Y por eso en el fondo acá está: y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Hermanos, claramente esto era una práctica de los impíos, de los paganos en aquel entonces. Dios advierte a su pueblo: no hagan eso, no es correcto, no es de bienestar para su salud. Y cuando vemos estas diferentes áreas que hay, mis hermanos, en cuanto a todas estas leyes, podemos ampliar un poco más cómo lo ven los diferentes textos que en relación a estas mismas leyes, pero no nos da tiempo. Y por esta razón, hermanos, podemos nosotros aprender que en Tito capítulo 2, como lo ve el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 12, lo dice de esta manera para poder nosotros ver lo que hay acá como responsabilidad cristiana, que viene de la comprensión de los 10 y las 613 leyes que hay en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo dice la palabra de Dios? Aprendamos qué dice Tito capítulo 2 y versículo 12, cómo lo interpreta el Nuevo Testamento, para aprender a qué se está refiriendo, qué es lo que no agrada a Dios y lo que sí agrada a Dios. Y dice este texto bíblico: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justo y piadosamente.
Esta es la razón de esta exhortación, hermanos, que va en relación a las leyes del Señor, que son santas, son puras, son perfectas. Las leyes de los humanos, que son relativos, que le buscan pie, le buscan cualquier cosa, cualquier desviación que le pueden dar a lo que es correcto. Las leyes terrenales humanas son relativas, pero las leyes de Dios son puras y perfectas. Y cuando nosotros vemos, enséñanos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, todo la impiedad, todos los deseos mundanos, hermanos, debemos de evitarlo. Tristemente, hermanos, cuando vemos esto, miren la exhortación, lo que hace la palabra de Dios. Vivamos en este siglo, tiempo presente, activo, sobria, justa y piadosamente. Qué raro que la iglesia hoy en día sufre mucho, porque ya no distingue entre lo bueno y lo malo. Hay un gran porcentaje de hombres llamándose cristianos que están sufriendo mucho porque ya no detectan qué son. Se van tras filosofías políticas que promueven el matrimonio entre el mismo sexo. Se van tras filosofías políticas que promueven lo que es la legalización de las drogas. Se van contra filosofías políticas que están promoviendo aberraciones y, hermanos, tristemente hasta en iglesias promueven, en templos promueven filosofías políticas directa o indirectamente que manejan tales grupos políticos y que esto ha corrompido a la iglesia, ha dividido a la iglesia. Unos a favor de que ahora haya pastores liberales o haya matrimonios liberales. Tanta aberración que hay hoy en día en pleno siglo XXI que se han filtrado en la iglesia evangélica. Y hermanos, es porque no se ha entendido lo que es el orden natural de Dios, lo que es el orden agradable delante de Dios, lo ético delante de Dios, para que nosotros comprendamos la perfecta voluntad del Señor. Debemos meditar en su palabra. Cada uno de nosotros podemos ver que muchas iglesias sufren en cuatro paredes, hablando de un Dios santo, perdonador y amoroso, pero promoviendo aberraciones contra la palabra de Dios en el mundo social en relación al prójimo. Y no cabe duda que esto es desagradable delante de Dios y solo es factor tiempo que Dios trate con su iglesia por haberse corrompido y por haber llegado a la inmoralidad. Dios va a tratar con estos pastores y estos líderes, estas iglesias que no tienen temor de la palabra de Dios. Y por esta razón la exhortación en Tito capítulo 2, versículo 12, claramente nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y hermanos, cuando nosotros pensamos esta responsabilidad que tenemos, nos damos cuenta que la vida espiritual no se trata nada más de ir a cantar en el templo, participar en el templo, tener un privilegio en el templo, ser diácono en cuatro paredes del templo, ser pastor en cuatro paredes del templo. No, hermanos, tenemos responsabilidades morales y éticos donde tiene que ser fruto de la fe para que podamos nosotros glorificar a Dios, porque Dios a su pueblo, a sus hijos, a los hombres de fe les dice, y me seréis santo porque yo soy santo. Y cuando esto es lo agradable delante de Dios, Dios va a ver a un pueblo humillado, tal y como dice la palabra de Dios, y mi pueblo es humillado. Si dejare sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y los bendeciré. Y hermanos, más que bendiciones temporales, está hablando de bendiciones celestiales y eternas. Está hablando de lo que es la pureza de la palabra de Dios en la vida de los hijos de Dios, que se parezcan más a Cristo, que se parezcan más a Dios, tal y como lo dice la porción bíblica. Pues son mi pueblo, pues sois mi pueblo.
Tienen que entender esta gran exhortación: sed santos porque yo soy santo. Y cuando entendamos sobre esto, cómo lo ve el Nuevo Testamento, para entender claramente lo que dice la palabra del Señor, nos ayuda a entender que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, para gloria y honra de Dios Padre, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, para que la iglesia se fortalezca, madure, camine en santidad y glorifique a su Señor, porque su Señor va a regresar por su iglesia. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.